El millonario hace propuesta inesperada tras ver a Mendiga Negra dormir en su hombro. Nadie podía creer lo que estaba pasando esa noche. Un autobús colapsado, lleno de rostros cansados, de miradas que cruzaban el aire con indiferencia y prejuicio. En medio de ese caos, una mujer, más pequeña que el mundo, con ojos que parecían haber cargado siglos de tristeza, sostenía a un niño sucio, pequeño, que lloraba con desesperación. «Mendiga Negra, durmiendo en el hombro del millonario», murmuraban algunos, en un tono que atravesaba la piel helada de la injusticia. Pero ¿qué tan real era esa escena? ¿Quién tenía razón? Elena se aferraba a su Gabriel como si él fuera el último hilo de esperanza en su vida. Su uniforme de limpiadora estaba manchado, su cuerpo agotado crujía por tantas horas sin descanso. Gabriel, con las mejillas pegajosas de lágrimas y mocos, gritaba por agua, por un poco de alivio, pero solo había el murmullo pesado del autobús. Las miradas no le sorprendían. El niño empezó a temblar, más de cansancio que de frío, y la garganta de Elena se secó con un nudo insoportable. Sintió todas las miradas clavadas en su pecho, como si quisiera explotar. En ese instante, justo cuando el mundo parecía girar solo para aplastarla, apareció Rafael. Él bajó de un auto lujoso que de repente quedó detenido en la calle por una falla mecánica, atrapado en medio de un barrio que no conocía. Su ropa impecable no podía esconder el cansancio de los días que nadie veía, pero sus ojos se posaron de inmediato en ese niño que lloraba, como si el universo le diera la espalda. Rafael se acercó sin vacilar, tomó a Gabriel en sus brazos y algo cambió. La furia contenida en el llanto se transformó en un sollozo tranquilo, casi dulce. La ternura en sus manos sorprendió a Elena, que se quedó mirando, paralizada por la incredulidad. ¿Cómo podía un hombre tan ajeno a su mundo tener esa calma? El silencio compartido fue un puente minúsculo que cortó años de soledad. Nadie sabía qué hacer con ese encuentro. ¿Qué buscaba aquel hombre entre tanta pobreza y desesperanza? Rafael se quedó pensando en la injusticia que divide a las personas, en las diferencias que aplastan sueños, y de repente, sin planearlo, dijo algo que nadie esperaba. Iba a ayudar a Elena. Su propuesta de financiar un centro para madres solteras cayó como una bomba, un reto a la realidad gris que la rodeaba. Pero claro, nada sería tan simple. Mientras Elena empezaba a adaptarse a ese nuevo papel que la sacaba del anonimato para ponerla a coordinar sueños y proyectos, sombras del pasado de Rafael comenzaron a aparecer. Un secreto oscuro que nadie sabía amenazaba con destruir lo que habían empezado a construir juntos. Y cuando una antigua rival surgió de la nada, todo se puso en juego. Elena quiso agarrarse a ese futuro, pero con cada problema, la duda crecía en su pecho. ¿Valía la pena? ¿Podría liderar y salir adelante sin romperse? La tensión ganó peso cuando un episodio. ¿O será que al final la verdadera batalla está adentro? ¿Quién ganará? Jeje. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable, como si un trueno estuviera a punto de estallar. Elena observaba a Rafael. La incredulidad pintaba en su rostro. La propuesta de ayudarla parecía un sueño, pero también una trampa cuidadosamente tecida. Mientras el murmullo del autobús se ahogaba en las palabras no pronunciadas, una sombra pasó por su mente. ¿Qué había detrás de esa generosidad inesperada? Fue entonces cuando el ruido del motor del auto de Rafael interrumpió sus pensamientos. Un gemido desesperado que se volvía cada vez más intenso. De repente, un estruendo sacudió el camino. Un vehículo se acercaba a toda velocidad, girando hacia ellos con una señal de advertencia. En un abrir y cerrar de ojos, el autobús se vio envuelto en un caos de cristales volando, gritos desgarradores y el chirrido de frenos que resonaban como un grito de advertencia. Elena sintió que su corazón se detenía. Todo sucedió en cámara lenta. Rafael, aún sosteniendo a Gabriel en brazos, reaccionó con instinto. Se lanzó hacia Elena. Y en ese momento, el vehículo chocó brutalmente contra el autobús. La escena se tornó en un mar de humo y escombros. Gritos, llantos y el clamor de las sirenas llenaron el aire, pero todo se volvió un eco distante. El murmullo se había transformado en un griterío de horror. Gabriel, sin embargo, estaba a salvo en los brazos de Rafael, quien se protegió a sí mismo como un escudo, pero al levantarse, un sudor frío recorrió la espalda de Elena. Algo no encajaba. A medida que recuperaba el aliento y miraba intensamente a Rafael, vio algo en su rostro que la dejó paralizada. Miedo, un miedo profundo, oscuro, como si hubiera sido atrapado en una red de secretos que de repente empezaban a vislumbrarse. En medio del caos, mientras la gente corría para escapar o ayudar, Elena escuchó el murmullo incesante de los curiosos. Él sabía, susurros llenos de acusaciones, de dudas, de traiciones. Un hombre se acercó, su rostro conocido por todos, la leyenda de la ciudad. Dice, Elena sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Una trampa? ¡Un montaje! Rafael, que hasta entonces había representado un rayo de esperanza, ahora se convertía en un misterio oscuro. ¿Por qué había decidido ayudarla en el primer lugar? Y entonces, el silencio agudo volvió a caer cuando entre los escombros una figura apareció. Era una mujer, de vestido desgastado, con el rostro marcado por la desesperación. ¡Rafael!, gritó con la voz desgarrada. La multitud se quedó muda mientras ella se acercaba. ¡Has vuelto!, sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer? Las palabras de Rafael, su amabilidad, su promesa de ayudar. Todo comenzó a desvanecerse. La sombra de la incertidumbre se alzó entre ellos. ¿Era Rafael un salvador o un villano? La verdad seguía oculta y un terror frío se instaló en su pecho. ¿Podría confiar en él? ¿La falsa esperanza que había surgido se transformaría en una condena? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elena miró a Rafael y a la mujer. Se sintió atrapada entre el pasado y el futuro.
Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar, y la única certeza era que el juego acababa de comenzar. La multitud quedó en silencio, como si un grito de horror se hubiera atrapado en sus gargantas. Elena miraba a la mujer que gritaba el nombre de Rafael. Sus ojos se agrandaron al reconocer el rostro conocido. Esa mujer, con la que nunca esperó cruzarse, era Laura, la exesposa de Rafael. La chispa de su presencia encendió una explosión de emociones que hirvieron en el aire. Un caos que prometí. Rafael retrocedió. El temor en su mirada se tornó palpable. «Laura, ¿qué haces aquí?» La voz de él temblaba, como si cada palabra arrastrara un eco de antiguo dolor. La confusión de Elena se transformó en horror. Todo lo que creía sobre la buena voluntad de Rafael se tambaleaba. Su mundo parecía desmoronarse. «Te buscaba, Rafael. Siempre supe que regresarías a este lugar, pero no así». Laura avanzó con determinación, ignorando el caos y los murmullos del autobús destrozado. «Lo sabes, viniste aquí con un solo propósito: lucrar a costa de los demás. Te has aprovechado de ellos una vez más». El viento arrastró sus palabras como un grito desgarrador, cada sílaba golpeando a Elena como un martillo. Las cabezas comenzaron a girar y las miradas curiosas se transformaron en miradas de juicio. «¿Qué quiere decir?», preguntó alguien de la multitud. «¿Rafael no es un salvador?». La verdad que Laura desnudaba era como un vendaval. La gente empezó a murmurar, el eco de acusaciones resonando en la atmósfera contaminada de dolor y desconfianza. Elena sintió un nudo en su garganta. ¿Era Rafael un héroe o un villano? La promesa de un futuro se desvanecía, reemplazada por un hilo de traición. Gabriel, aún en brazos de Rafael, empezó a llorar, confundido por el ruido que lo rodeaba. Sus lágrimas eran otro espejo del caos, reflejando el desasosiego que se cernía sobre todos. Antes de que alguien pudiera seguir preguntando, un grito penetrante cortó el aire. «¡Ayuda! Por aquí». Una nueva figura se había acercado. Era un niño, no más de 10 años, con la cara cubierta de polvo y miedo. «Hay más niños atrapados en el autobús». Su voz temblaba, pero la urgencia produjo un efecto inmediato en la multitud. Elena, en un giro de instinto, se volvió hacia el autobús en llamas de un segundo a otro. «¡Debemos ayudar!», gritó. Sin pensar corría hacia la acera, y detrás de ella, Rafael la siguió. Silencio y miedo tejían sus gestos. Con cada paso, el pánico crecía. La verdad de la situación comenzaba a abrirse, y aunque Rafael se enfrentaba a su pasado, el futuro de Elena estaba en juego. Desesperada, ella buscó a Gabriel entre los brazos de Rafael, pero el niño había desaparecido. Cuando Elena se dio la vuelta, la visión de Laura arrodillada en el suelo, sollozando, transformó su angustia en furia. Tú sabías», acusó, el tono de su voz penetrando en el tumulto. «Todo este tiempo, ¿qué plan tenías aquí? ¿Tu presencia es otra trampa?». Laura alzó los ojos, mostrando un pálido semblante de desesperación. Las sirenas se acercaban. El tiempo empezaba a moverse de nuevo, pero Elena sentía que todo había cambiado para siempre. La revelación sobre Rafael, el niño desaparecido, la exesposa que traía sombras del pasado, el caos que siente. Su mente giraba de nuevo, preguntándose, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? En medio de la confusión, el sonido del motor del auto de Rafael resonó con un rugido inquietante, vibrando en el aire. Una humareda negra se apoderó de la escena, y en un instante, un destello provocador iluminó la oscuridad.
Algo oscuro está. La declaración de Laura, las imágenes de Rafael, el niño perdido. No solo el futuro de Elena estaba en juego. El pasado estaba de regreso y todos debían enfrentar su verdad. Pero ¿cuál era? ¿Qué se escondía tras la fachada? La desesperación lo cubría todo, mientras la verdad emergía como un torbellino. La multitud quedó en silencio, como si un grito de horror se hubiera atrapado en sus gargantas. Elena miraba a Laura, la exesposa de Rafael, con los ojos llenos de incredulidad. La chispa de su presencia encendió una explosión de emociones que hirvieron en el aire, un caos que prometía incendiarlo todo. Rafael retrocedió un paso, la mirada baja, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado. ¿Por qué regresaste, Laura? La voz de Rafael temblaba, y cada palabra parecía sacada de una herida profunda. Pero la respuesta de Laura fue un golpe directo. No solo para buscarte, he venido para proteger a Gabriel. Sus palabras resonaron con una claridad desgarradora, como un trueno en la tormenta anterior. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿Proteger a Gabriel?, murmuró, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. La confusión se encaramó sobre ella como un peso insoportable. ¿Por qué ese niño era relevante? Laura continuó, sus ojos fijos en Rafael. No puedes ser su salvador, no después de lo que hiciste. Lo saben, los de tu pasado. Cada frase era una lanza, cada palabra un eco de un secreto mal guardado. El murmullo del público se elevó, la tensión creció, y el eco de las sirenas se convirtió en un ruido de fondo. Elena sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella. ¿De qué habla? ¿Qué pasaron? ¿Quién es Gabriel realmente? La urgencia de su voz rompió la burbuja de silencio que había estado flotando. Rafael, visiblemente afectado, elevó la mano. No, no debiste venir. Pero ya era demasiado tarde. La afirmación de Laura llenó el aire de dudas que nadie había deseado. ¿Era Gabriel solo un niño o había algo más? La multitud, tan atenta al escándalo, ahora estaban intranquilos, cada mirada llena de juicio. «Un acuerdo», susurró alguien entre la multitud, haciendo que muchas cabezas se volvieran hacia Rafael. «¿Qué acuerdo?» Las palabras se deslizaron entre los murmullos como un veneno que se propagaba rápidamente. La gente comenzó a murmurar. El juicio asomaba entre ellos. «Él es un estafador». Pero Laura, que seguía de pie, no iba a ceder ante el miedo. «No solo se trata de ayudarte a ti. Hay mucha gente involucrada en esto. Gabriel no solo es un niño abandonado, es el hijo de una promesa quebrantada». Su voz temblaba, inyectando una realidad brutal en la escena. Elena sentía cómo sus pensamientos se arremolinaban, y cuando Laura dijo esas palabras, todo se oscureció. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Rafael no era solo un millonario honorable tratando de salvar a todos. Había algo más. ¿Había mercadeado con vidas, utilizando a otros a su favor? Es un engaño. Todo lo que has hecho ha sido para tu beneficio, gritó Laura. Elena, paralizada, miraba a Rafael, buscando respuestas en su rostro. ¿Era el hombre que había creído conocer un monstruo? ¿Las promesas de un futuro significativo eran solo una fachada? Y de repente un niño salió corriendo de la multitud, sus ojos grandes y asustados. «¡Mamá! ¡Gabriel! ¡Estaba atrapado!». La voz del pequeño resonó con más urgencia que cualquier otra palabra había podido hacerlo. Un grito agudo perforó el aire, y las cabezas se volvieron a la fuente del terror repentino. La multitud se separó, y el niño corrió hacia el autobús, donde el humo negro se acumulaba como una sombra engullente. Elena sintió un nudo en el estómago. «¡Gabriel!», gritó, mientras las lágrimas empezaban a fluir. Con un impulso desesperado,
corrió tras el niño, pero antes de que pudiera avanzar, la figura de Rafael la detuvo. «Es demasiado peligroso». Aquel toque en su brazo, aunque algo protector, estaba imbuido de un pánico palpable. La tensión era insoportable. El niño se aventuró más lejos entre los escombros, llamando por Gabriel. Su voz una mezcla de miedo y desesperación. ¡Ayuda! Mientras Elena intentaba avanzar, la realidad se desgastaba. ¡No! ¡Ese no es tu hijo! ¡No es solo un niño! Laura gritó fuera de sí de nuevo, y Elena quedó helada en su sitio. ¿Qué estaba insinuando? Gabriel era un niño. Eso era lo único que sabía. Pero su inocencia estaba siendo desterrada en aquel estado de confusión. La escena se tornó borrosa mientras las luces de las sirenas tintineaban alrededor. Las personas, ahora más divididas que antes, se veían entre sí, murmurando preguntas, dudas y acusaciones. La aparición del niño, el eco de los secretos de Rafael, la intervención de Laura, todo se entrelazaba como un hilo enredado. Mientras el humo se elevaba más alto, Elena sintió que el mundo se desvanecía. La situación se convertía en un torbellino de confusión. Con cada segundo que pasaba, la verdad que creía sobre Rafael comienza a desmoronarse. Los ecos de acusaciones y promesas se desdibujaron en el aire tenso. Rafael, ya no puedo confiar en ti. El miedo invadía su pecho mientras cada mirada de la multitud la aplastaba. Pero lo más horroroso era que mientras la revelación se imponía, se dio cuenta de que el verdadero terror aún no había llegado. ¿El futuro qué? ¿Quién era realmente Rafael? ¿Qué significaba Gabriel en todo esto? ¿Y el niño que clamaba por ayuda, donde el humo se alzaba? El caos había comenzado, pero la verdadera batalla apenas iniciaba. Su mirada se perdió entre los rostros confusos, y en su corazón la duda quedó impregnada. ¿Podría encontrar el camino en medio de tanta oscuridad? La multitud quedó en silencio, como si un grito de horror se hubiera atrapado en sus gargantas. Elena miraba a Laura, la exesposa de Rafael, con los ojos llenos de incredulidad. La chispa de su presencia encendió una explosión de emociones que hirvieron en el aire, un caos que prometía incendiarlo todo. Rafael retrocedió un paso, la mirada baja, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado. ¿Por qué regresaste, Laura? La voz de Rafael temblaba, y cada palabra parecía sacada de una herida profunda. Pero la respuesta de Laura fue un golpe directo. No solo para buscarte, he venido para proteger a Gabriel. Sus palabras resonaron con una claridad desgarradora, como un trueno en la tormenta anterior. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿Proteger a Gabriel?, murmuró, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. La confusión se encaramó sobre ella como un peso insoportable. ¿Por qué ese niño era relevante? Laura continuó, sus ojos fijos en Rafael. No puedes ser su salvador, no después de lo que hiciste. Lo saben, los de tu pasado. Cada frase era una lanza, cada palabra un eco de un secreto mal guardado. El murmullo del público se elevó, la tensión creció, y el eco de las sirenas se convirtió en un ruido de fondo. Elena sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella. ¿De qué habla? ¿Qué pasaron? ¿Quién es Gabriel realmente? La urgencia de su voz rompió la burbuja de silencio que había estado flotando. Rafael, visiblemente afectado, elevó la mano. No debiste venir. Pero ya era demasiado tarde. La afirmación de Laura llenó el aire de dudas que nadie había deseado. Un acuerdo, susurró alguien entre la multitud, haciendo que muchas cabezas se volvieran hacia Rafael. ¿Qué acuerdo? Las palabras se deslizaron entre los murmullos como un veneno que se propagaba rápidamente,
La gente comenzó a murmurar. El juicio asomaba entre ellos. Él es un estafador. Pero Laura, que seguía de pie, no iba a ceder ante el miedo. No solo se trata de ayudarte a ti. Hay mucha gente involucrada en esto. Gabriel no solo es un niño abandonado, es el hijo de una promesa quebrantada. Su voz temblaba, inyectando una realidad brutal en la escena. Elena sentía cómo sus pensamientos se arremolinaban. Y cuando Laura dijo esas palabras, todo se oscureció. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Rafael no era solo un millonario honorable tratando de salvar a todos. Había algo más. ¿Había mercadeado con vidas, utilizando a otros a su favor? Es un engaño. Todo lo que has hecho ha sido para tu beneficio, gritó Laura. Elena, paralizada, miraba a Rafael, buscando respuestas en su rostro. ¿Era el hombre que había creído conocer un monstruo? Las promesas de un futuro significativo eran solo una fachada, y de repente, un niño salió corriendo de la multitud, sus ojos grandes y asustados. ¡Mamá! ¡Gabriel! ¡Estaba atrapado! La voz del pequeño resonó con más urgencia que cualquier otra palabra había podido hacerlo. Un grito agudo perforó el aire, y las cabezas se volvieron a la fuente del terror repentino. La multitud se separó, y el niño corrió hacia el autobús, donde el humo negro se acumulaba como una sombra engullente. Elena sintió un nudo en el estómago. «¡Gabriel!», gritó, mientras las lágrimas empezaban a fluir. Con un impulso desesperado, corrió tras el niño. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura de Rafael la detuvo. «¡Es demasiado peligroso!». Aquel toque en su brazo, aunque algo protector, estaba imbuido de un pánico palpable. La tensión era insoportable. El niño se aventuró más lejos entre los escombros, llamando por Gabriel, su voz una mezcla de miedo y desesperación. ¡Ayuda! Mientras Elena intentaba avanzar, la realidad se desgastaba. «No, ese no es tu hijo. No es solo un niño». Laura gritó fuera de sí de nuevo, y Elena quedó helada en su sitio. ¿Qué estaba insinuando? Gabriel era un niño, eso era lo único que sabía. Pero su inocencia estaba siendo desterrada en aquel estado de confusión. La escena se tornó borrosa mientras las luces de las sirenas tintineaban alrededor. Las personas, ahora más divididas que antes, se veían entre sí, murmurando preguntas, dudas y acusaciones. La aparición del niño, el eco de los secretos de Rafael, la intervención de Laura, todo se entrelazaba como un hilo enredado. Mientras el humo se elevaba más alto, Elena sintió que el mundo se desvanecía. Un estruendo repentino retumbó en el aire y todos se volvieron. Un segundo autobús, al parecer sin control, se lanzó al caos, impactando contra una barricada. El sonido fue ensordecedor. Las ventanas estallaron en 1000 piezas y el humo se elevó aún más. Elena sintió como si el tiempo se detuviera. El pánico era palpable. Gritos llenaron el aire ante el horror de ver cómo el segundo vehículo se desmoronaba. Y en medio de la confusión, Elena vio algo que la llenó de un horror indescriptible. Una silueta familiar se recortó entre las sombras densas. Era el hermano de Rafael, el que creían perdido, el que había sido arrastrado por una red de problemas. «¡Felipe!», gritó Rafael con desespero, la voz quebrada. El mundo se volvió humo y cada mirada se centró en esa figura. «¡Lo sabía! ¡Lo sabía!». Laura lloraba mientras la multitud se disolvía en murmullos de críticas y especulación.
Elena, paralizada, apenas podía escuchar. Eso es lo que ha estado en juego. Guardianes de secretos, acuerdos malditos. Las palabras resonaban en su cabeza. ¿Qué significaba eso? Rafael, entre el caos, se irguió. No es lo que parece. No tienes idea de lo que está sucediendo, pero cada palabra de él sonaba vacía ante la revelación. Las conexiones se tensaban y la verdad se alzaba como un monstruo ante ellos. ¿Era Rafael más que un héroe o un villano? ¿Era parte de un juego más oscuro, el catalizador de un desastre inminente? Elena se sentía cada vez más atrapada en una tela de araña de mentiras y secretos. Felipe, el hermano perdido, estaba en el centro del caos, y de repente todo lo que pensaba que era verdad comenzó a derrumbarse. ¿Cuál era el precio de la salvación? ¿Que otros secretos se tapaban en la bruma? La angustia estalló como un trueno, y el futuro se tornó más incierto que nunca. Ella no sabía si estaba a punto de salvarse o de caer en la oscuridad. La escena se enredaba en más misterio, y en su pecho un temor incontrolable se aferraba a su corazón. Todos estaban a punto de perderlo todo. La escena se enredaba en más misterio, y en su pecho un temor incontrolable se aferraba a su corazón. Todos estaban a punto de perderlo todo. Los gritos, el humo, la tensión del momento. Elena nunca se había sentido tan perdida. Rafael parecía un extraño. Laura, su exesposa, no ofrecía respuestas. Y el niño, que clamaba por desesperación, solo multiplicaba sus dudas. La multitud observaba, murmuraba, señalaba, y el pánico flotaba en el aire como un denso velo gris. Entonces, de repente, un estruendo sacudió el lugar. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡No! 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 La voz era familiar. La conexión se hizo instantánea. Elena no podía creer lo que estaba viendo. Felipe, el hermano perdido de Rafael, yacía en el suelo, agarrándose la cabeza, temblando. Un instante después, un destello de luz brilló en su mano. Era un arma. ¡Un arma! El caos estalló como un volcán. La multitud dio un paso atrás, aterrorizada. Instantáneamente, Elena se sintió atrapada, como si el suelo se abriera bajo ella. Rafael, pálido, avanzó inseguro. Felipe, suéltalo, imploró. Su voz temblaba. La incredulidad se transformó en horror. ¿Qué hacía su hermano con un arma? No puedo dejar que sigas haciendo esto. Felipe, en estado de shock, cuadró los hombros. Sus ojos reflejaban una firmeza oscura, como si hubiera estado esperando este enfrentamiento toda su vida. Esto es por todo lo que nos has hecho. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. La gente intercambiaba miradas de asombro. Elena sintió que la respiración se le cortaba. Todo estaba cambiando, desmoronándose en un instante. ¿Qué significado tenía eso? ¿Qué era exactamente lo que Rafael había hecho? Conexiones, tratos, traiciones, murmuró un hombre entre la multitud, como si esas palabras encajaran con el rompecabezas que nadie quería resolver. No, no podían ser verdad. Elena no quería ver lo que se estaba formando ante sus ojos. La vida de todos se estaba desmoronando. La revelación de Felipe era el impacto que cambiaría el rumbo. ¡Eras un héroe! ¿Qué te pasó?, gritó una mujer. Pero Felipe solo rió. Una risa amarga y desesperada. Siempre ha sido un juego para él. Todo este tiempo, sus promesas, las líes, todo ha sido una farsa. Las palabras resonaron como un eco devastador en el aire. Una acusación tangible. Elena sintió que el vacío se apoderaba de su pecho. ¿Cuánto sabía realmente sobre Rafael?
La imagen que había construido voló en 1000 pedazos. Gritos, murmullos, la gente cuestionando, azotando el suelo con sus pies, atrapando la tempestad en sus rostros. Pero eso no era todo. Justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, Felipe apretó el gatillo. El disparo resonó con un estruendo, como un rayo rasgando el cielo. En un instante, todo se detuvo. La multitud quedó paralizada, los rostros en shock. La bala pasó zumbando, haciendo un corte en el aire, y Elena sintió que su corazón se detenía. Pero en un giro inesperado, no fue Rafael quien cayó, fue Laura. Ella se desplomó al suelo con una expresión de sorpresa, como si todo hubiera sucedido en cámara lenta. La multitud quedó helada. El grito de horror se detuvo en sus gargantas. Un silencio sepulcral cubrió el lugar. La escena se transformó en una locura. Rafael se lanzó hacia ella, gritando su nombre. Felipe, tan abrumado por las acciones que había tomado, retrocedió, temblando al darse cuenta de lo que había hecho. ¡No, no, Laura!, gritaba, mientras Elena se estrellaba contra la realidad. Todo lo que conocía estaba en ruinas. Pero en ese caos, lo que llenó el aire no era solo dolor. Era el suspenso de una verdad sellada con el veneno de un secreto. ¿Por qué había terminado así? La multitud seguía en su confusión, pero en el fondo, todos sabían que algo trascendía el momento, la vida de Gabriel, el futuro que creían construir, la traición abierta en sus corazones. Mientras la escena se cerraba, Elena entendió por primera vez que había más en juego de lo que podría imaginar. Las respuestas, al igual que el polvo en el aire, se disolvían en la bruma del horror. ¿Había sido Felipe un villano o un salvador? Y más importante aún, ¿quién era realmente Rafael? La atmósfera se volvía instigadora. La verdad estaba a punto de chocar con la mentira, y nadie estaba preparado para las consecuencias. La confusión le llenaba la mente, mientras la imagen de Laura yacía inmóvil ante todos. Su vida, un juego final que había explotado en sus manos. ¿Qué vendría después? La incertidumbre envolvía todo. El caos acababa de empezar. La escena se tensó y la multitud, aún paralizada por el horror, comenzó a murmurar. Elena se encontró en medio de un caos total. Rafael había corrido hacia Laura, cuyo cuerpo yacía inmóvil en el suelo, y él gritaba su nombre. Sus lágrimas caían, resbalando por su cara, mientras el lamento desgarrador llenaba el aire. ¡No! 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 ¿Por qué? La voz de Rafael se rompía y su cuerpo temblaba como un árbol en una tormenta. Todos miraban, unos con asombro, otros con repulsión. Pero una sensación extraña se apoderó de Elena. Laura no era solo una víctima. Ella había entrado en esta escena por una razón. Había algo más detrás de su presencia. El niño, que antes clamaba a su madre y corría entre los escombros, ahora se detuvo al borde del marco del autobús arruinado, su rostro sucio y lleno de desesperación. ¡Mamá!, gritó con todas sus fuerzas. Gabriel, el niño que todos creían perdido, apareció de repente detrás de él. De sus ojos brotaron lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba. ¡Gabriel! El rostro de Elena se iluminó brevemente, pero la confusión se impuso de nuevo. El caos comenzó a cobrar vida. ¿Por qué estaba Laura aquí? ¿Por qué con un arma? Cada pregunta sonaba más monstruosa que la anterior, y en un instante, la figura de Felipe
Dejó de ser un mero espectador. Se convertía en el centro de algo oscuro. ¡Lo sabía! Algo estaba mal. Un hombre en la multitud gritó. Él no podía haberlo hecho solo. Las palabras flotaron en el aire y la incredulidad se transformó en pánico. La gente comenzó a dispersarse, algunos volviendo a sus autos, otros buscando una salida del horror que ahora era evidente. Pero en medio de la confusión, un destello brillante iluminó la escena. Era un objeto en el suelo. Algunos comenzaban a acercarse intrigados y temerosos al mismo tiempo. Rafael, aún en el suelo junto a Laura, no había notado nada. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Aquello era como una esquirla de luz en medio de la oscuridad. ¡Alejaos!, un oficial de policía gritó cuando finalmente llegó al lugar. La realidad de la situación se intensificaba. En ese momento, lo impensable sucedió. Un hombre muy parecido a Rafael apareció entre la multitud. Era alto, con rasgos similares, pero su mirada era afilada, intensa. Con su voz rota, él gritó: ¡Suéltenlo! El objeto brillante era una pistola. La gente salió corriendo. Yo no sé nada de esto, no lo que pensáis. La confusión se tornó en miedo y Elena estaba en shock. Rafael, que parecía un mundo seguro, ahora se estremecía bajo la mirada de su aparente hermano. ¿Quién es él?, murmuró ella. ¡Es tu hermano!, gritaron varios del grupo. El verdadero culpable. La revelación dejó a todos en estado de asombro. Los murmullos erupcionaron por toda la multitud. Ella no podía creerlo. Todo esto fue una trampa. Algo se rompió dentro de ella. Rafael miró al extraño, su rostro mostrando odio y miedo. ¡Shh! ¡Cálmate!, Felipe gritó mientras señalaba al hombre, su mano temblando. ¿Qué sabes de esto? ¡Dímelo! La tensión era insoportable. Un juego de luces y sombras se proyectó en los rostros de los que estaban a su alrededor. Pero en un instante, lo más dramático ocurrió. El extraño levantó la pistola y disparó directamente hacia Rafael. Pero en ese momento, Elena, en un impulso instintivo, se precipitó hacia él, tratando de protegerlo. El disparo resonó por el aire, y todo se veía como en cámara lenta. Elena sintió que el tiempo se detenía. El impacto la hizo caer al suelo. La confusión se hizo eco en la multitud, mientras todo se volvía un caos ensordecedor. Las miradas se traslapaban, y lo que se escondía en las sombras de la verdad ahora era aún más confuso. ¿Por qué ese hombre había disparado? Y de repente, ¿quién había sido el villano y el héroe? Elena se sintió desvanecer, mientras el mundo que conocía cambiaba de forma radical. La pregunta se instaló en su mente. ¿Qué había hecho para merecer estar ahí? Y lo peor, la imagen de la pistola aún brillaba en sus pensamientos, iluminando la oscuridad de algo más profundo. ¿Realmente podía confiar en Rafael después de todo? La confusión, el dolor y la incertidumbre se apoderaban de ella. La trama se enredaba y la verdad estaba a punto de convertirse en un laberinto irrefrenable. ¿Qué pasaría después? La escena se tensó y la multitud, aún paralizada por el horror, comenzó a murmurar. Elena se encontró en medio de un caos total. Rafael había corrido hacia Laura, cuyo cuerpo yacía inmóvil en el suelo, y él gritaba su nombre. Sus lágrimas caían, resbalando por su cara, mientras el lamento desgarrador llenaba el aire. ¡No, no, no! ¿Por qué? La voz de Rafael se rompía, y su cuerpo temblaba como un árbol en una tormenta. Todos miraban, unos con asombro, otros con repulsión,
pero una sensación extraña se apoderó de Elena. Laura no era solo una víctima. Ella había entrado en esta escena por una razón. Había algo más detrás de su presencia. El niño que antes clamaba a su madre y corría entre los escombros, ahora se detuvo al borde del marco del autobús arruinado, su rostro sucio y lleno de desesperación. ¡Mamá!, gritó con todas sus fuerzas. Gabriel, el niño que todos creían perdido, apareció de repente detrás de él. De sus ojos brotaron lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba. ¡Gabriel! El rostro de Elena se iluminó brevemente, pero la confusión se impuso de nuevo. El caos comenzó a cobrar vida. ¿Por qué estaba Laura aquí? ¿Por qué con un arma? Cada pregunta sonaba más monstruosa que la anterior. Y en un instante, la figura de Felipe dejó de ser un mero espectador. Se convertía en el centro de algo oscuro. ¡Lo sabía! ¡Algo estaba mal! Un hombre en la multitud gritó. Él no podía haberlo hecho solo. Las palabras flotaron en el aire y la incredulidad se transformó en pánico. La gente comenzó a dispersarse, algunos volviendo a sus autos, otros buscando una salida del horror que ahora era evidente. Pero en medio de la confusión, un destello brillante iluminó la escena. Era un objeto en el suelo. Algunos comenzaban a acercarse intrigados y temerosos al mismo tiempo. Rafael, aún en el suelo junto a Laura, no había notado nada. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Aquello era como una esquirla de luz en medio de la oscuridad. ¡Alejaos!, un oficial de policía gritó cuando finalmente llegó al lugar. La realidad de la situación se intensificaba. En ese momento, lo más dramático ocurrió. El extraño levantó la pistola y disparó directamente hacia Rafael. Pero en ese momento, Elena, en un impulso instintivo, se precipitó hacia él tratando de protegerlo. El disparo resonó por el aire y todo se veía como en cámara lenta. Elena sintió que el tiempo se detenía. El impacto la hizo caer al suelo. La confusión se hizo eco en la multitud, mientras todo se volvía un caos ensordecedor. Las miradas se traslapaban y lo que se escondía en las sombras de la verdad ahora era aún más confuso. ¿Por qué ese hombre había disparado y de repente quién había sido el villano y el héroe? Pero lo que sucedió a continuación hizo que toda esperanza se desvaneciera con un solo grito. ¡Mamá! La voz de Gabriel, que resonaba con desesperación, se entrelazó con el grito ensordecedor de una mujer que apareció de la nada. Era Clara, una vieja amiga de Laura, a quien todos creían muerta. Las miradas se dirigieron hacia ella, y el giro se volvió inimaginable. «No puedes llevártelo. Es él», gritó Clara, apuntando hacia Gabriel. La incredulidad llenó el aire, y un silencio pesado cayó sobre la multitud. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué significaba eso? Clara, la amiga que había desaparecido, ahora estaba allí, desvelando un secreto aterrador. Gabriel no era solo un niño abandonado. La confusión se transformó en horror. «¡Es su hijo!», gritó Laura, su voz quebrada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma horrible. Rafael, que había buscado salvar a Gabriel, ahora se enfrentaba a la verdad que lo condenaba. Clara había estado oculta en la oscuridad, y mientras los rostros se giraban hacia ella, Elena comprendió que todo había sido una trampa desde el principio. ¡Mamá!, Gabriel rompió a llorar mientras la multitud se dividía entre murmullos de pánico y asombro. «¡Tú no puedes hacer esto!». Clara se acercó a él, extendiendo los brazos. La imagen de una madre desesperada y confundida. La escena se tornó caótica. Elena,
miró a Rafael, cuyo rostro había palidecido ante la revelación de que su propia vida estaba conectada con la oscuridad que había intentado dejar atrás. «¿Qué has hecho?», le dijo, su voz llena de incredulidad. La sombra de una verdad perturbadora se cernía sobre ellos, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos en búsqueda de respuestas, otros huyendo del horror que estaban presenciando. Rafael se volvió hacia Clara, su mirada llenándose de desesperación. Lo que él pensaba que era un acto heroico ahora se desvanecía, poniéndolo en el centro de una tormenta. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. Pero cada palabra se perdía en el eco de la revelación. La identidad de Gabriel cambió todo. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Los secretos, las mentiras, los traumas que habían unido sus vidas, ahora eran un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. ¿Cuál era el verdadero papel de Rafael? ¿Y quién era Clara en realidad? El estruendo de la verdad se disparó como un relámpago en la tormenta, dejando preguntas flotando en el aire mientras Elena comprendía que nada sería igual después de ese día. La revelación había cambiado el curso de todo. No había salvadores ni villanos. Había un caos y un niño atrapado en medio de un juego que lo había sobrepasado todo. ¿Qué harían ahora? ¿La verdad liberaría o condenaría a todos? Mientras la multitud huía, Elena quedó allí, temblando, atrapada entre dos mundos. La escena se intensificó y Elena estaba atrapada en un mar de confusión. Los murmullos recorrían la multitud y el dolor en sus corazones era palpable. Gabriel gritaba con desesperación y el rostro de Rafael, antes tan seguro, ahora reflejaba un terror abrumador. Justo cuando la gente comenzaba a procesar lo ocurrido, un fuerte estruendo resonó en el aire. Un hombre emergió de entre la multitud, empujando a todos a su paso. Era musculoso, con cicatrices que cruzaban su rostro y una mirada que emanaba furia. «¡Suéltenlo!», gritó mientras se aferraba del brazo de Clara, arrastrándola hacia atrás. La multitud se apartó, incapaz de comprender lo que sucedía. «¿Quién eres tú?», Rafael inquirió, intentando mantener su voz firme, pero el miedo se evidenciaba en su tono. «Yo soy el que va a acabar con esto», respondió el hombre con una sonrisa retorcida. «No puedes escapar de tu pasado, hermano». ¿Hermano? La revelación detuvo el tiempo para Elena. Miró a Rafael y recordó las miradas de preocupación en su rostro, las promesas que él había hecho. Todo era una farsa. Las palabras del extraño resonaron, perforando la realidad. Si Rafael tenía un hermano perdido, ¿cuántos secretos más estaban ocultos? Clara intentó liberarse, luchando contra su captor, pero él la mantenía firme. «Lo tengo todo grabado», dijo el hombre con voz ronca, sacando un teléfono de su bolsillo. La pantalla iluminó su cara y se giró para mostrarle a todos algo en la pantalla. «Esto es lo que él ha hecho». El murmullo se intensificó de nuevo. Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. «¿Qué es eso?», preguntó, más para sí misma que para alguien en particular. El hombre comenzó a esconder el teléfono, pero no antes de que una imagen parpadeante apareciera, una foto de un trato oscuro, un intercambio de dinero que implicaba a Rafael. Elena sintió un nudo en el estómago. Era una prueba incriminatoria, una transacción con personas de la mafia. Cada palabra parecía gritar traición. No,
No puede ser, murmuró Helena, su voz desplomándose al ver la imagen. Era como una cuchillada en su pecho. La multitud comenzó a gritar, unas voces susurraban acusaciones. Otros no podían creer sus propios ojos. Rafael miraba al hombre con desdén. «Eres un mentiroso», gritó. «No saben de lo que estás hablando». La desesperación tintaba sus palabras, pero en el fondo, Helena podía ver que él sabía que se estaba desmoronando. «Dices que eras un salvador, pero has estado jugando con vidas». El hombre se acercó a Rafael, elevando su voz. «Todo este tiempo has estado vendiendo sueños y comprando esperanza, pero solo quieres el poder. Eres un fraude». Las palabras eran veneno. Helena sintió que su pecho ardía. ¿Realmente había estado con un hombre así? Un grito resonó. La figura de Laura, aún en el suelo, empezó a moverse. Levantó su mano y pronunció con voz entrecortada: «No, no lo dejen». Clara miró hacia ella, la incredulidad reflejada en su rostro. «Tú lo sabías», gritó, con ojos llenos de furia. «Has jugado con todos, Laura». El caos era abrumador. Helena sintió la presión en su pecho crecer. «Esto no puede estar pasando». Un susurro apagado se transformó en un grito de horror cuando un pequeño grito resonó sobre el tumulto. Gabriel, el niño confundido, corrió hacia la figura de Rafael. «Papá, no». La palabra se escapó de los labios de Helena como un eco en sus pensamientos. «Él no es tu padre». Clara gritó, su voz desgarrada. La verdad se precipitaba como un torrente arrasador. «Gabriel es...». Pero no terminó la frase. La multitud se volvió loca. Gritos, acusaciones y confusiones se apoderaron del aire. La sangre de Helena corrió fría. Preguntas chocaban en su mente. ¿Qué era Gabriel para Rafael? ¿Todo lo que creía se desmoronaba ante ella? Pero el giro no terminó ahí. De repente el verdadero horror se desató. El hombre que había aparecido, aún sosteniendo el teléfono, le dio un paso a Laura y con una sonrisa reveló otra imagen. «Y tú, Clara, no eras quien decías ser». El escándalo que arrasó la multitud se tornó en un griterío ensordecedor. La figura de Clara, tan desesperada, se desvanecía. «¿Qué?», preguntó Helena, sintiendo que todo el mundo se venía abajo. «Eres una traidora. Has estado en esto desde el principio». Esa revelación fue un impacto devastador. Todos se quedaron en shock, mientras la vida de cada uno comenzaba a girar en torno a las revelaciones. ¿Era Clara una cómplice? ¿Y por qué había hecho esto? La verdad no solo amenazaba a Rafael, sino a todos, incluidos ellos. Era el momento del caos, donde cada secreto comenzaba a desbordarse, donde el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaban. Helena sintió que el aire se le escurría lentamente, como si el mundo estuviese desmoronándose. La pregunta que ardía en su mente era: ¿qué más había develado esa oscuridad? ¿Quiénes eran realmente los que estaban a su alrededor? El horror apenas comenzaba, y el futuro se volvía cada vez más incierto. Mientras cada revelación llegaba a su clímax, Helena se dio cuenta de que estaba a un paso de perderlo todo, y no había forma de regresar. La escena se desinfló en un susurro, un eco de la tormenta que apenas empezaba a despejarse. Helena permanecía paralizada, sintiendo que el frío de la revelación se instalaba en su... El caos tardó en calmarse, pero la verdad ya estaba clara. Tanto Rafael como Clara habían tejido un entramado de mentiras que los había atrapado a todos. Sus lágrimas caían al igual que las de Gabriel, quien se aferraba a las piernas de su madre, confuso y asustado.
Laura, aún en el suelo, levantó las manos, intentando apaciguar a la multitud, pero su voz se ahogaba entre los murmullos. «¡No! ¡Escuchen! ¡Hay más de lo que creen!» Pero nadie la escuchaba. El grito desesperado de Gabriel recorrió el aire como un rasguño, y eso hizo que el corazón de Elena se rompiera un poco más. «¿Por qué lo hiciste?», gritó Rafael, la angustia en su mirada. La atmósfera se volvió densa, los rostros de la gente se volvían sombras cargadas de juicios. Todo por el dinero, la fama, ¿qué más? Las palabras de su hermano resonaron en cada rincón del lugar, llevando consigo un aplastante sentido de realidad. Mientras la multitud se agolpaba, Clara retrocedió un paso y Elena sintió que en su pecho «Rafael, dile que todos estos secretos no te definen. Tienes la oportunidad de corregir tus errores». Pero sus palabras cayeron en el aire helado como un frágil cristal. Felipe, aún con la pistola en mano y la furia dibujada en su rostro, seguía firme, como una sombra del pasado resurgiendo en medio del presente. «Lo que has hecho no tiene perdón», dijo con voz grave. «Has traicionado a tu familia y a todos los que creímos en ti». Un estremecimiento recorrió a todos. Gabriel temblaba. Los ojos rojos brillaban por las lágrimas. «¿Papá es lo que soy?». Su voz inocente atravesó como un cuchillo el caos. Elena quería correr hacia él, abrazarlo y hacerle saber que todo estaría bien, pero el miedo y la confusión la mantenían encadenada al suelo. Pero en un giro inesperado, Laura, aún en el suelo, levantó la mano. «Por favor, no hay tiempo para esto. Hay un peligro mayor». Todos la miraron, sorprendidos. «Alguien más está detrás de todo esto. Alguien que no hemos visto». Las palabras se desvanecieron mientras un movimiento susurrante recorría la multitud. Elena sintió su cuerpo moverse automáticamente hacia Laura. «¿A qué te refieres?». Su voz entrecortada se elevó, llenando el aire con una urgencia desgarradora. Ella sabía que más que un simple juego, sus vidas estaban en el centro de un plan mucho más grande y oscuro del que podían imaginar. «Él está aquí». Laura respiró profunda y pesadamente, y de repente la tensión se rompió con el estrépito de un disparo que resonó en el aire, el sonido del caos que había atrapado sus vidas. Todo se descontroló nuevamente, gritos llenaron el espacio, las miradas se alzaron al cielo. Un destello pasó junto a Elena, y sintió que todo cambiaba de nuevo. «¡No!», gritó Rafael, pero era demasiado tarde. Felipe cayó al suelo, y el silencio se extendió. La imagen se congeló. Elena sintió cómo el tiempo se detenía, pero en un momento que tuvo un eco fugaz, de entre las sombras emergió un rostro conocido. El verdadero villano, detrás de todo, un enemigo del pasado, la razón detrás de la espiral de mentiras y el desenlace inevitable. Cuando todo parecía que iba a desmoronarse, en ese instante, un rayo de luz atravesó la confusión, como si la verdad misma buscara camino entre la oscuridad. «¡Cálmense!». Desde el fondo, una voz que no pertenecía a nadie conocido era el eco de una resolución. En ese instante, Elena se dio cuenta de que su lucha no había terminado. «Todo lo que hemos vivido, todos nuestros secretos, deben ser enfrentados», gritó Rafael, tomando la mano de Gabriel. Al final, era más que un hijo perdido, era su oportunidad de redención. Mirando a Laura y luego a Clara, un hilo de comprensión se tejía entre ellos. Mientras la multitud miraba con ojos entrecerrados, Elena sintió como una chispa de esperanza iluminaba su corazón. No solo ellos luchaban por sobrevivir, sino que estaban a punto de descubrir juntos que cada verdad revelada es un paso hacia la libertad.
La escena fue desvaneciéndose y en medio de la gritería, el silencio comenzó a reinar. Elena miró a todos, respirando hondo, comprendiendo que hoy sería el comienzo de una nueva historia. Y tú, amigo, la historia que hemos compartido hoy tiene más por contar. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora, porque esto alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero ver cada uno de sus pensamientos. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesite.